unas palabras para ustedes. Adelante. Muy buenos días, profesor César Augusto García Escobar, que por allí me dijo que iba a entrar, director de nuestro Centro Regional Universitario de Veraguas, a la profesora Angélica Marín, coordinadora de la Facultad de Comunicación Social, a los profesores de la Facultad de Comunicación Social que nos acompañan en esta mañana, la profesora Anet Ureña, la profesora Rubiela de León, el profesor Juan Quirós, la profesora Dexi Pitano, no sé quiénes más de los profesores, a todos los profesores de la Facultad de Comunicación Social, bienvenidos, a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, a los otros estudiantes del centro que están también por entrar, a los profesionales que hoy nos acompañan, empresarios, a los periodistas, comunicadores sociales, a nuestra invitada especial, a la doctora Marixa Mosquera de Sumich. Le damos la cordial bienvenida a nuestro evento. Deseamos dar gracias a Dios por permitirnos esta gran oportunidad desde la virtualidad, poder realizar este evento. Tomando en cuenta pues uno de los grandes objetivos de nuestra asignatura en este curso sobre periodismo en la sociedad de la información, consideramos de mucha importancia el tema sobre las noticias falsas o las famosas llamadas fake news, identificar las falsas informaciones. Ante todo porque nuestra conferencista, la doctora Marixa Mosquera, ha realizado investigaciones acerca de este tema y así pueda compartir con cada uno de nosotros sus experiencias. De esta manera, pues los estudiantes de tercer año de la licenciatura de periodismo asumieron este gran reto y han planificado, organizado esta conferencia que esperamos sea del agrado de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y bendiciones. Gracias, profesora Mavis, por sus atinadas palabras. Mi compañera Cristel Pecchio, quien es la moderadora, pasaremos a las instrucciones. Ella les dará las instrucciones de la conferencia. Muy atentos. Adelante. Buenos días a todos los presentes. Tal como lo ha manifestado, esta conferencia ha sido organizada por nosotros los estudiantes de tercer año de la Escuela de Periodismo, con el propósito de dar a conocer las investigaciones que ha realizado nuestra conferencista acerca de las noticias falsas. Para llevar un orden, permanecerán los micrófonos en silencio y solicitamos a los presentes tener el control de sus micrófonos y cámara, recordándole que este evento está siendo grabado. Luego de la exposición de la doctora Marixa Mosquera, pasaremos al periodo de preguntas y respuestas, que se realizarán a través del chat, es decir, que pueden escribir mientras esté dando la conferencia. Gracias. Es el momento de presentar a nuestra invitada especial, doctora en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, Madrid, maestría en Sociología del Desarrollo, ISDIVER, España, licenciada en Relaciones Públicas, Universidad de Panamá, catedrática universitaria, miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa, presidenta de la Confederación Interamericana de RRPP, presidenta honoraria de la Asociación de Profesionales de Relaciones Públicas de Panamá, APREPA, conferencista nacional e internacional, consultora de comunicación estratégica. Ha recibido las diversas premiaciones como lo son Premio Interamericano Chasqui de Plata, Premio Espacio por Asociación de Comunicadores Cubanos, Premio al Mérito Esther Barcelona, Premio Pin de Oro, otorgado por la Soka Gakkai de Japón. Investigadora y autora de libros Políticas Públicas de Comunicación en Panamá y coautora de libros e investigaciones de comunicación en América Latina y Europa. Columnista de La Estrella de Panamá y miembro de Think Tank Trinca. De esta manera, le damos la más cordial bienvenida nuevamente a nuestra invitada especial, la doctora Marixa Mosquera. Muchísimas gracias por esta presentación. Muy contenta de compartir con
profesora Mavi González y su equipo de estudiantes y las autoridades que acompañan, el doctor César García y la profesora Angélica González, que realmente me evocan esa primera etapa de mi vida cuando viajaba al Centro Regional Universitario a dar a estudiantes que están aquí en la sala, que ahora son docentes. Muchísimas gracias por traer a la palestra un tema tan importante como es el identificar las informaciones falsas. Este tema es de vital importancia. Fíjense ustedes que una campaña denominada Iceberg Digital, las empresas Kaspersky y Corpa hicieron un estudio sobre el tema de las fake news en América Latina. Las conclusiones que el 70% de los latinos no saben qué es y cómo identificar información o una fake news. Eso es un indicador de lo importante que es ese tema. Y además, el 16% de la población de Latinoamérica, fíjense ustedes, no el tema. Y para ahondar más, los países que me detectar, y ustedes se van a asombrar, el tema de la fake news, en primer lugar Perú, luego Colombia, Chile, Argentina, México y Brasil. Son los países que menos y que son los que basan más su información en las redes sociales. Y le digo que es un tema importante en esta palestra porque existe un compromiso ético y moral en el tema de este tipo de noticias, porque nosotros podemos generar caos institucional, problemas políticos y hasta atentar contra la vida de algunas personas, proliferación de ese tipo de información. Por eso, el día de hoy es pertinente identificar las informaciones falsas y a empezar con un pensamiento que fue básico para mí, que sería la siguiente, un pensamiento que señala lo siguiente: cómo la desinformación viaja más rápido que el COVID-19, que la pandemia. Eso es algo que nosotros nos llama mucho la atención. Yo quiero preguntarles a ustedes, si ustedes recuerdan. Su micrófono está silenciado, dice. No, yo lo tengo encendido. Sí, profe, Mi micrófono está encendido. Sí. Estamos escuchándola, dele. Sí. Nosotros, esa información que salió en el año 2016, campaña de Donald Trump, en donde por primera vez en la historia se involucra una campaña política. Y a pesar de que eso es algo que es inaudito, y más la cantidad de interacción que recibió esa noticia. O sea, que las personas no siguiendo la veracidad de las informaciones. Eso que en el año 2017 se le denominó el término de fake news. Es un término de este siglo XXI y es un término que curó Donald Trump en su campaña en el año 2016, porque fue el presidente que más mintió en la campaña presidencial. Y esto inauguró el concepto y el Donald Trump, conocido como el rey del embuste. Se le llama precisamente por esta información. Pero miren, nosotros nos enfrentamos a una nueva realidad que está en la siguiente. Esa nueva realidad nos está presentando situaciones como
oportunidades y amenazas. Nosotros estamos viviendo en esta nueva realidad y se han presentado oportunidades. ¿Qué oportunidades nosotros tenemos? Tenemos teletrabajo, tenemos oportunidad de profundizar en la virtualidad, ¿no? Que es lo que estamos ahora. Tenemos la oportunidad de compartir más con nuestra familia, pero también están las amenazas. Y esas amenazas son todo lo contrario de unidad. En la siguiente, nosotros vamos a definir el concepto de desinformación. La desinformación, como la definimos, es falta de información. Pero información en donde se manipula la información para intereses económicos e incluso para dañar la reputación. En esta hay académicos, hay estudiantes, hay docentes, hay periodistas profesionales, hay empresarios. Y cada uno de ustedes puede ser objeto de esa desinformación. Pero veamos nosotros cuál sería una diferencia siguiente de lo que es la desinformación y news. Esta es una filmina que me confeccionaron después de una conferencia en donde, hablando en el lenguaje COVID-19, que se habla, para nosotros las fake news son lo que en un gajo de Pixbay, que es la fruta noble de Panamá, como se le llama, fake news es uno de los clústeres, es uno de los racimos de la fake news. Y esto para decirles a ustedes que el concepto fake news es un concepto y es un concepto contradictorio. ¿Por qué? Porque las noticias, que es la traducción de fake news, no existe. Una noticia jamás puede ser falsa. Una noticia es una narración de un hecho que está aconteciendo. Ustedes desde el periodismo saben que cuando ustedes están narrando una noticia tiene que ser algo que está ocurriendo en la realidad y que la fuente debe ser cierta. Entonces, a ese concepto de fake se le llama información falsa o bulo. Ahora veamos los diferentes tipos de desinformación. En diferentes tipos están la sátira o los llamados y queridos por todo memes. Esos memes que nos hacen reír, que a veces nos enojan, etcétera, pero es desinformación. Está el de contenido engañoso, en donde todo lo que está escrito es mentira. El contenido impostor, cuando se suplanta la identidad fuente y se pone como que si esa fuente es la que está dando la información. Cuando yo mismo invento una información como la que vimos del Papa, ese fue fabricado, porque eso es inédito, imposible. Cuando el contexto es falso, sentido de que las fotos o el titular no son ciertos. Y cuando hay una conexión falsa, cuando no existe una armonía entre la noticia, el titular, la imagen y el contenido manipulado, que es prácticamente ese contenido buscando dañar a alguien, dañar a una institución o lograr objetivo económico a través de la manipulación. Veamos ahora el origen de lo que serían que le vamos a llamar bulos o informaciones falsas. ¿Están de acuerdo? Que le vamos a poner ese nombre, es el nombre correcto para nosotros como comunicadores, no estar engañando con un concepto que no es el correcto. Este tema de los bulos desde las guerras de desinformación que se dieron en Roma, el primero que se le conoció como desinformación fue uno que publicó en el New York, en el periódico neoyorquino,
que hablaba de habitantes de Luna, ¿verdad? Que informaba sobre que habían seres de la Luna que de nosotros y que el hombre tenía que ir a la Luna para poder comprobar eso. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, también se dio el caso con la gripe española, un caso bastante grande y que tiene su historia. Luego, el cineasta y productor Orson Welles, muy conocido, que transmitió a través de radio, hizo una transmisión imitando una invasión extraterrestre que lo llamó la Guerra de los Dos Mundos, que creó un caos, un pánico colectivo en Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler y Eva Braun, en donde la Unión Soviética escondió 2 años la realidad de los restos de ellos y manipuló toda la información. En nuestro país están las leyendas urbanas. Cuando salía, no sé, lo que están, no están como yo y los otros jóvenes, que saben que había esa edición en donde se creaban la leyenda que muchos pueden conocer de el hombre del petate, luego más adelante en los medios el chupacabra, etcétera, para crear morbo y todo eso, y desinformar y llamar la atención hacia otro lado. Sería interesante explicarle a ustedes unas gráficas en donde nosotros hicimos una investigación en el año 2018-2010 que como representantes del Latinoamérica Monitor hicimos aquí en Panamá las encuestas y en toda América Latina sobre el bulos que en ese entonces todavía se siguen llamando fake news. Y decía que el debate sobre estos bulos o informaciones falsas es importante porque fíjense ustedes, 6 de cada 10 comunicadores lo siguen y el resto 10 consideran que lo están debatiendo, a pesar de que los otros en general todavía en muchos países, como les decía a ustedes, el 70% no sabe detectar lo que es un bulo o una información falsa. En la siguiente gráfica estamos ya viendo que la esfera pública está muy en América Latina y ahí estamos viendo que el porcentaje de influencia que se está dando en la esfera pública y eso está muy vinculado con la gráfica que nos habla de que al menos, o sea, en la gráfica, 3 de cada 5 departamentos de comunicación lidiando con estos bulos o informaciones falsas. Explica eso de que empresas públicas, las gubernamentales, las organizaciones sin ánimo de lucro y las autoridades y agencias de comunicación están lidiando con este tema de las informaciones falsas. Pasaríamos a la siguiente gráfica, que es una gráfica en la siguiente gráfica, que es la gráfica de pastel, a ver que el impacto de las informaciones falsas o de los bulos que nos están señalando que 2 a 5 organizaciones ya se han visto afectadas. Imagínense ustedes. Y eso ahora en este año pasado. Ahora en este año eso ha crecido y más con el tema de la pandemia. Ustedes ven, cada uno de los que está aquí presente está constantemente monitoreando la televisión, las redes sociales, para saber la información, nosotros los comunicadores. Así es que eso, porque durante esta pandemia, el tema del COVID y información, les quiero decir que la Organización Mundial de Salud señaló que el 80% de las informaciones que están saliendo sobre el COVID en las redes sociales son falsas, lo alto que es. En la siguiente vamos a ver cuáles son las organizaciones, y ahí vemos las que se ven más afectadas por países en América Latina, son las gubernamentales. Eso lo hemos visto nosotros en nuestro país
quiera o no la gente, el gobierno es el que más afectado con los bulos o informaciones falsas. Luego siguen las organizaciones sin fines, las empresas y las consultoras y agencias de comunicación. En la siguiente gráfica, nosotros vamos a ver cómo están posicionadas los bulos e informaciones falsas en las redes sociales. Y el 83%, miren, se distribuyen a través de las redes sociales. Y todavía hay personas en la existencia de el impacto de las redes sociales en nuestra vida. Un 37% en los medios masivos y un 7.3% en los medios. Y esto de los medios masivos ha hecho que los periodistas y los medios tradicionales manden un liderazgo muy grande con respecto a dar la información veraz. Siguiente gráfica, estamos viendo de que las personas en menor medida son afectadas. Personas son más afectadas y en menor medida las organizaciones, las marcas y los productos. O sea que se está dirigiendo mucho a la reputación de la... Y eso hay que tomarlo mucho en cuenta nosotros comunicadores. En la siguiente gráfica ya vamos a entrar en materia. ¿Cómo vamos a identificar las informaciones o bulos? En primer lugar, es importante que nosotros, cuando leamos la información o la noticia, leamos título y leamos el contenido, para que veamos cómo se da esa conexión entre una cosa y otra. Cuando no hay una conexión entre una cosa y otra, ya tenemos que dudar cuando no existen fuentes. O sea, la información está con fecha, con cualquier dato, pero no cita la fuente. Y ahí tenemos que empezar también a dudar. Cuando esa información tiene un emocional, sensacionalista y malicioso, ahí es importante que nosotros estamos viviendo en la posverdad, en la época de la posverdad, que del sistema límbico, del sistema de las emociones, de los sentimientos. Entonces, esas informaciones falsas apuntan a eso, a crear esa emoción, ese sensacionalismo, tenemos que desconfiar de esas noticias o informaciones bomba, de que salen abruptamente en el medio de debates y de situaciones conflictivas que es una sociedad y que entonces salen como una bomba y lo que sacan es una bomba de humo y dirigirnos a otras áreas. Tenemos que, para identificar, investigar en los buscadores que tenemos, Google, Yahoo, buscar errores de imágenes que existen para saber si esa imagen es real o si es una imitada, buscar cifras, buscar estadísticas. Nosotros como comunicadores nacionales tenemos que tener esos reportes, buscarlos, preguntar a la persona que mandó esa información, quién se lo mandó y si su fuente es fiable. Eso también es importante. Debemos tener un espíritu de criticar todo lo que nosotros recibimos, no creer todo lo que nos mandan. Y otros, y cada uno de ustedes, como estudiante, como profesional, tiene con personas que saben de ese tema, preguntarles si esa información tiene rasgos de ser verdadera. Y ahora mismo, cada sociales está estableciendo una serie de estrategias para poder controlar la cantidad y la saturación de esas vulneraciones falsas. Vamos a ver algunos casos en Panamá y me gustaría que ustedes me ayudaran a identificar por qué esa información es falsa, basándonos básicamente en algunos de los tics o alguna de las informaciones que... A ver si alguien recuerda o me puede decir del público aquí, ¿por qué esta información, qué características tiene que la pueden hacer información falsa o no? ¿Quién quiere
intervenir. ¿Qué tiene esta información? ¿Qué cosas ven ustedes de cierta en esta información? A ver. Bueno, ¿Escucho a alguien? Sí, buenos días. De ¿Sí? cierto, bueno, era que cuando se empezó el tema de la pandemia en nuestro país y el tema de la cuarentena, se organizó por sexo, porque Sí. se buscaba pues que hubiese menos aglomeración y el tema de la cédula que también ayudaría. Pero después de la cuarentena se quitó y entonces vino cuarentena para ciertos lugares del país, entonces empezaron a enviar información de esto porque ya había existido y empezaron a enviar información que ya no era cierta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pero si ustedes se fijan que la información tiene el logo del ministerio, tiene el logo del gobierno de la República. Entonces ahí estamos hablando, existe una conexión falsa, porque por un lado la parte de todo es cierta, pero el contenido no es correcto, porque eso iba a crear. Pero aunque ustedes no lo crean, hay personas que se creyeron eso y comenzaron a preguntar qué comer para nada más salir 2 veces o una vez a la semana. Veamos otro ejemplo de una información o de un bulo. Tenemos otra noticia que habla de un caso sonado, que es el caso de los hijos de... Si ustedes observan esa información, ustedes le ven fuente. ¿Me puede decir si esa información tiene fuente? No. Ajá. No, No tiene. profesora. Ajá, exacto. Ya cuando yo veo fuente, ya yo tengo que dudar. Entonces yo me voy, digo, porque yo puedo dudar y digo, bueno, pues, y la persona se olvidó citar la fuente, etcétera. Pero entonces me voy a un buscador. Sí, esa noticia se ha puesto en algún periódico de seriedad, alguna de los portales de las televisoras, porque también hay personas que lucran de esto y son impostores y se meten dentro de otras empresas para hacer ver que son ellas. O sea que en realidad nosotros, si tomamos seriedad y si nosotros nos analizamos bien, debemos identificar antes de cometer el error de hacer de compartirla, etcétera, creando desasosiego, creando depresión, malestar, porque ustedes no, o algunos no saben, pero en este siglo XXI se han guerras por informaciones falsas y algunas de las fuentes de esas informaciones han estado en las Naciones Unidas, han ido con información falsa a Naciones Unidas y después se ha descubierto que no era, pero hubo una guerra. Es importante que nosotros utilicemos los TICs para identificar. Ahora queremos compartir con ustedes un video que nos va a pasar esto que hemos dicho, un video muy corto que se llama ¿Qué hacemos con tanta información falsa? Corre video, por favor.
Bueno, creo que tuvimos un problema técnico, a veces la tecnología nos juega malas pasadas, pero si ustedes analizaron, ustedes pudieron darse cuenta que existen algunos tics. Por ejemplo, vieron cantaba una web, un portal, como cuando con esas informaciones falsas. En este momento, tienen... una persona con un celular tiene acceso a más conocimiento que cualquiera de los presidentes del mundo hace 30 años. Ni hablar de los reyes o sabios del pasado. Tener tanta información a la mano parece un buen motivo para celebrar, pero hay un problema que viene con esta revolución digital. Buena parte de los contenidos que se comparten en Internet son noticias falsas, datos mentirosos, fotos editadas que parecen evidencia de algo y en realidad no lo son. Esto va desde los portales que publican historias inventadas como una forma de sátira, pasando por malentendidos, hasta personas que deliberadamente fabrican mentiras para alterar y dirigir la opinión pública. Entonces, ¿qué hacemos frente a este problema? Pues no hay una única respuesta, pero sí hay un par de prácticas que nos pueden ayudar. Lo primero es aprender a leer el contexto. Todos sabemos distinguir entre un borracho que se pone a gritar en la calle y un profesor que está presentando su opinión. No solo estamos concentrados en las palabras que escuchamos, también le estamos poniendo atención a todo lo que hay alrededor. Igual que con las cosas impresas. No es lo mismo un montón de hojas cosidas con un gancho que una revista que se esfuerza por investigar y producir contenidos serios. Pues bueno, Internet no es la excepción. El contexto de cada sitio web le añade todo un mundo de información a lo que uno está leyendo. El diseño gráfico, la URL, la lista de otros textos que están en ese mismo sitio, el modo en que aparecen los resultados de Google, la ortografía, a lo bien, la ortografía, las referencias, los vínculos y muchas cosas más. Cada uno de estos detalles nos da pistas sobre la calidad del sitio en el que estamos. Por ejemplo, ¿qué opinarían de esta frase al final de una noticia? Los grandes periódicos se negaron a publicar esta historia porque no quieren que sepas la verdad. Por favor, ayúdanos a compartir esta información. La letra roja ya es una mala señal. La mayúscula sostenida lo empeora. Signos de exclamación sin apertura, sospechoso. Y el mensaje con tono conspirativo es un anzuelo muy común de visitantes en Internet. Nada de esto asegura que el artículo sea completamente falso, pero sí es la clase de cosas que deberían prender una alarma. En términos generales, el punto es que cuando todas estas señales se suman, es mucho más fácil descartar información, como ofertas falsas, negocios fraudulentos o manipulación política. Ahora, el siguiente punto, nuestra actitud al momento de compartir información. Difundir un chisme falso es como romper una almohada llena de plumas en el techo de un edificio. El viento se las lleva y no hay manera de volver a ponerlas en su lugar. Por mucho que uno salga en público a rectificar, es prácticamente imposible que las personas que ya creyeron una mentira estén ahí nuevamente para enterarse de que no era cierto. En ese sentido, el acto de compartir información implica cierto. Ahora, el siguiente punto, nuestra actitud al momento de compartir información. Difundir un chisme falso es como romper una almohada llena de plumas en el techo de un edificio. El viento se las lleva y no hay manera de volver a ponerlas en su lugar. Por mucho que uno salga en público a rectificar, es prácticamente imposible que las personas que ya creyeron una mentira estén ahí nuevamente para enterarse de que no era cierto. En ese sentido, el acto de compartir información implica cierto grado de responsabilidad. Un dato no es cierto solo porque esté pegado a una foto. Una noticia no es verdad solo porque esté publicada en un sitio web. Y no hace falta ir a la Biblioteca de Alejandría para estar seguro de que algo que encontramos es verdad o mentira. Basta con poner un poco más de atención. Basta con pensar antes de compartir. El problema no es que haya mentiras en Internet. Mentiras hay en todas partes. El problema es que tenemos que aprender a distinguir, para el caso de las fotos, los artículos, sitios web y demás, al borracho que grita en la calle de las personas que sí merecen nuestra confianza. Muy bien, muy clarito, ¿verdad? Y comprobando lo que nosotros hemos señalado. Pero ahora, ¿qué no debemos hacer? No debemos refutarla, debemos denunciarla. Nosotros no recomendamos que se hagan campañas de esas
no a las fake news, no a las noticias falsas, no a las informaciones falsas sin segmentar, porque en esta nueva realidad y en este siglo XXI, cada plataforma, cada medio tiene su forma, su lenguaje y su estilo. Y si nosotros hacemos uno solo para todos, la gente no le va a prestar atención. Y pensar antes de compartirla, como decimos nosotros. O sea, que si la vamos a compartir, no, o sea, no debemos compartirla sin haber verificado todo esto. Y algún consejo que les doy a cada uno de ustedes: no compitamos con los medios de comunicación con respecto a la primicia. Yo voy a ser la primera que voy a retuitear, la primera que voy a enviar y compartir la información. Es algo que le hemos criticado a los medios. Entonces, no compitamos, somos prosumidores, nosotros producimos mensajes y consumimos, pero hagámoslo con ética y con un concepto elevado de responsabilidad. Ahora, en la siguiente, ¿qué podemos hacer como comunicadores para evitar eso? Y como personas comunes, ¿qué tenemos que hacer? Leer mucho para poder aumentar el conocimiento, educar a los más jóvenes. Ustedes saben que en Europa muchos países están visitando las escuelas, los periodistas, las escuelas primarias y secundarias para enseñarle a los jóvenes a detectar las informaciones falsas, desarrollar un sentido crítico y denunciar, así con el sello, ¿no? Falso, pero no refutarlas, porque entonces se activa toda la estrategia esa y se agranda más el tema. En la siguiente, ¿cómo lo podemos contrarrestar? Como profesionales, producir un contenido que sea original, que tenga su fuente y que tenga un valor para los usuarios. Hagamos estrategias de marketing que consoliden nuestras empresas, nuestras marcas. Monitoreemos, hagamos un monitoreo de cómo está posicionada nuestra organización, los que somos relacionistas públicos, los mismos periodistas, qué posicionamiento tiene su periódico, su diario digital o la plataforma o el medio que tengan, para poder realmente identificar hacia dónde se va la opinión. Emplear herramientas de análisis que nos van a servir para poder contrarrestar realmente esa cantidad de información falsa. En la siguiente veamos algunas técnicas. Entre esas técnicas queremos ver, en el caso de las consultoras, la gente de relaciones públicas, que dentro de la organización se trata de eliminar las barreras, que haya personas que se hagan un trabajo en equipo para que se pueda ver dentro de la organización cómo podemos manejar la comunicación y hacia dónde dirigirse. Que se capacite muchísimo a las personas, docentes, funcionarios públicos, políticos, empresarios, de todo tipo en materia digital. Que se hagan encuentros periódicos como estos para analizar todas las tendencias y todas las cosas que pueden estar obstaculizando el trabajo de una organización. En la siguiente, pues, iríamos a unas conclusiones que son muy importantes, que quiero volver a señalar para que cada uno de ustedes se lleve esa semilla de poder detectar rápidamente y contribuir a que la institucionalidad del país sea sólida. No refutarlos, como decimos, sí denunciarlo y ponerle el sello de falsa. Evitar esas campañas indiscriminadas en donde salieron en un principio, aquí en Panamá lo vimos, salieron periodistas y gente de influencers a decir que no a las fake news. Y eso no sirvió, porque en realidad han seguido proliferando y la gente sigue. Todavía hay gente, ustedes lo saben, ¿verdad? Que todavía hay gente que cree que el virus no existe. Y no solo en el mundo y en países desarrollados, segmentar adecuadamente al target o al grupo objetivo a que nos vamos a dirigir. ¿Qué podemos hacer? Entre una de las cosas que quiero compartir con ustedes es que hay que prevenir. O sea, mire, el virus de la desinformación tiene el mismo tratamiento que el virus del COVID. Prevención y mitigación. ¿Cómo prevenimos? Si nosotros estamos monitoreando dentro de nuestras organizaciones, nuestros medios,
si estamos monitoreando hacia dónde se está yendo la opinión, cuáles son los temas que ellos están dirigiendo su atención. Y ahí podemos identificar los temas que les interesan y a cuáles podemos decir que pueden ser informaciones que atentan contra la organización, contra la reputación de los directivos, etc. La alfabetización mediática, que es un término también que aprendí durante esta pandemia, que es el hecho de que se eduque a través de los medios en materia de, precisamente, de comunicación digital, en manejo de información, etcétera, porque hay un analfabetismo mediático. Todavía hay gente que se resiste a utilizar todas las tecnologías que nos están dando, y algo muy importante que a continuación sigue la ciberseguridad, que nosotros estuvimos en el año 2017 en un evento grande sobre eso y nos decían que si los comunicadores y los profesionales en general no manejaban la Big Data, que es esa información grande que está en las nubes, nosotros íbamos a estar fuera del entorno de la comunicación y para poder hacer un trabajo adecuado. Y algo importante, compartir responsabilidades. O sea, este tema de los bulos y de las informaciones falsas es una tarea que tiene que acometer el Estado, las familias del hogar. Nuestros jóvenes están constantemente en las redes sociales y a veces no hacen esa discriminación y ellos creen que todo lo que sale allí es cierto, como antes sucedía con la televisión. Y la sociedad civil también es importante. Y para finalizar, decirles que cuando esta frase de Kapuscinski, que ustedes deben conocer, que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y ahí es que se derramó todo esto de la fake news. Muchísimas, muchísimas gracias. Damos inicio con nuestro ciclo la última diapositiva. Damos inicio con nuestro ciclo de preguntas, recordando que pueden escribir sus preguntas en la cajita del chat. Le damos el pase a nuestra compañera Iris García. Muy buenos días, doctora Marixa Mosquera. Mi pregunta es la siguiente. ¿Trae algún beneficio las noticias falsas? Hoy esta pregunta es muy interesante, Iris, ¿no? Es muy interesante porque fíjense ustedes que el origen de las informaciones falsas o bulos está vinculado con el lucro. Una cantidad de jóvenes y mujeres y hombres adultos conocedores de las tecnologías comenzaron a escribir en sus portales una cantidad de información falsa para atraer al público y así que se visitaran y ser contratados por empresas para difundir su publicidad y su mensaje. Entonces, ahora mismo, en varios países podemos identificar, y están identificadas la cantidad de sitios que están lucrando, ganando millones de dólares por año con información falsa, porque eso atrae publicidad. Y ahora que hiciste esta pregunta, Iris, decirles que el bulo del Papa lo hizo un portal que está identificado, ustedes lo pueden buscar, WTOE 5 News, que hace ese tipo de comunicados y de informaciones. Así es que muy pertinente. Y también están los hackers que suplantan identidades y eso para conseguir información de las personas que visitan los sitios y todo esto, ¿no? Y las páginas web. Espero te haya contestado. Gracias, doctora Marixa, por su respuesta. Pasamos a la siguiente de nuestro compañero José Hernández. Buenos días nuevamente. Mi pregunta es, ¿qué ejemplo de bulos, como dice usted, se han dado en Panamá? Oh,
Realmente en Panamá el primer bulo que se dio fue en el año 2014. Mire que yo tenía que compartir eso con ustedes y se me fue la onda. Yo no sé si ustedes recuerdan un presunto brote de brucelosis y salmonela en la planta de producción de Estrella Azul. ¿Se acuerda que habían desaparecido los helados y todo eso? Y los medios dieron cobertura de esa información, pero después el Ministerio de Salud y todos los expertos hicieron y aseguraron que todos los requisitos de salubridad estaban cubiertos en esa época. Hablando de este año, se han dado una cantidad de bulos, de rumores que están muy vinculados al tema del COVID-19. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando y muchos están vinculados con la cuarentena y con todo lo que está vinculado al tema de cómo las personas se pueden curar del COVID-19? Salió la cantidad de bulos de que haciendo gárgaras de limón, haciendo gárgaras de sal, etc. El pasado 13 de junio, la Superintendencia de Bancos emitió un comunicado para desmentir una supuesta intervención que se le iba a hacer a un banco famoso aquí en Panamá. Cuando se dio el caso son muchos, pero para finalizar, el caso de la falsificación que se hizo a una factura de mascarillas y todo, que fue bien discutida y ampliamente conocida por todos y todas respecto al COVID-19. Y hay un sinfín. Esta mañana salió un bulo también bien interesante. Gracias, doctora, por su respuesta. Pasamos con la siguiente compañera, Tania Quintero. Buenos días a todos. Doctora Marixa, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le motivó a realizar esta investigación sobre las noticias falsas? Bueno, desde el año 2017, con la campaña presidencial de Estados Unidos y la anterior, más que nada, la de Obama, que él utilizó mucho las redes sociales, y ahí se comenzó pues a desdibujar, porque en realidad las redes sociales no son ni buenas ni malas, y tienen muchas cosas buenas. Han dado a conocer situaciones que han estado muy ocultas en países, por ejemplo, la primavera árabe, o sea, una serie de denuncias que se han dado a nivel mundial gracias a las redes sociales, pero también han sido objeto de informaciones que no son adecuadas y que han ocasionado daños, guerras, 3 guerras se han dado en el siglo XXI. Y lo que me llevó precisamente fue eso, a qué llevaba a las personas y cómo estaba la sociedad con respecto a eso. Y allí fui investigando, me fui teniendo una serie de datos, participando por lo menos en esa investigación que hicimos con el Monitor Latinoamericano de Comunicación y una investigación que hicimos con España, Alemania, Italia y países de América Latina sobre el uso que estaban dando los jóvenes a las redes sociales y las competencias que se estaban desarrollando. Y una de las respuestas que me llamó también la atención es que los jóvenes estaban utilizando las redes sociales para divertirse, para entretenerse. Y es una de las consecuencias que ahora vemos que muchos jóvenes no saben utilizarlas para el aspecto educativo, en esencia. Y eso fue una de las cosas que me motivó, y luego cuando fui descubriendo los antecedentes y las consecuencias nefastas de ella, me ha llamado mucho la atención. Y algo importante, que cuando era estudiante me gustó mucho el término de la entropía, que es de la teoría matemática de la información, y la desinformación atañe a la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, en donde se habla de que en el universo hay un caos y que ese caos es natural. Y ese caos a veces produce una saturación o una infodemia, que es saturación de información generando una infoxicación, que es
precisamente el envenenamiento y la toxicidad de esa infodemia, pero que es un fenómeno natural. La desinformación es un fenómeno natural y científico, de una ley, la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. Ahora le damos pase a la señora Fulvia de Vergara. Buenos días, mi nombre es Fulvia Bosques de Vargas. Quiero felicitarla a usted en especial, doctora Marixa Mosquera, y a todos los estudiantes, a la profesora Mavi, por esta excelente conferencia. Qué importante es que todavía existen profesionales como usted que se interesan para que el estudiante sea el estudiante que vaya cuando sale a la calle a decir las cosas claras como son, porque muchas veces, como la figura que mostraron en el avión, que usted tira el papel, vaya a recogerlo, no lo pueden recoger. Asimismo, se le hace daño a una persona, a una institución. Es muy lindo cuando un periodista sigue una metodología seria, o es un profesional, escala poco a poco, y eso es la esperanza que nosotros tenemos en ustedes, estudiantes que están en este camino, que sean profesionales con criterio propio, que lleven adelante la noticia, que hagan patria, que hagan crecer el país con la verdad, aunque haya alguien que los quiera o ustedes llevar por un camino que la fama, que si tú dices esto así, todo el mundo va a ver la noticia que uno pone amarillista o roja, como lo queramos llamar. Qué bonito es que ustedes vayan siempre con la verdad. Entonces, la intervención mía es expresarle ese bonito gesto que ustedes han tenido esta mañana, que la pongan en práctica, y felicitar tanto a Mavi, la profesora Mavi, como a usted, profesora, y a los estudiantes exhortarles que sigan así, de verdad que sí. Los felicito y que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. Gracias. Gracias por su palabra, señora Vargas. Seguimos por acá con la estudiante de primer año de evento, Viviana de León. Pregunta: ¿qué podemos hacer como buenos comunicadores para evitar las noticias falsas y que la sociedad se oriente con la verdad? Bueno, como les decía, como estudiantes ustedes tienen que leer mucho. O sea, un comunicador tiene que tener un bagaje cultural muy alto. Y si tú lees, ¿cómo se llama? La joven, la que preguntaba, si lees bastante, tú vas a poder diferenciar dos cosas. Una, cuando el contenido está mal redactado, cuando hay faltas de ortografía, como vieron en el video, escribiendo palabras de movilidad con B alta, etc. Y eso es importante, leer bastante. En segundo lugar, como estudiante, como ser humano, tener un sentido crítico de la realidad. El comunicador debe ser una persona que no se crea todo lo que le dicen, sino desarrollar un sentido extra de crítica para diferenciar las cosas y comparar, porque la criticidad tiene que ver con comparar la realidad con otra y no de una vez correr a decir que esto es lo que está pasando. En tercer lugar, para orientar a la población, debemos de hacer esa alfabetización mediática, conversar con nuestros padres, con nuestros familiares y explicarles, no le tengan miedo a las tecnologías. Hemos visto en estos días una madre que casi me desgarró cuando diciendo yo no voy a poder seguir en uno de esos, en las redes sociales que salían las imágenes de las madres con los docentes, etcétera, los Zoom, que ella no iba a poder seguir más porque ella no entiende, ella no sabe manejar la tecnología. Conversemos, apoyémosla. Hay una nueva figura que es el mentor, y el mentor ahora mismo debe ser alguien que maneje tecnología. Ustedes, los jóvenes, pueden ser mentores de esos adultos. Y aclarar siempre cuando una información es falsa, ponerle el sello de falso para que la gente no la siga compartiendo.
Gracias, doctora. Seguimos con la siguiente pregunta. Caridad, ¿cuáles son los elementos principales para establecer una buena comunicación? Bueno, en primer lugar, hay diferentes, no sé si ella se refiere a la comunicación interpersonal o la comunicación a través de los medios. Si es a través de los medios, lo más importante es conocer la fuente y verificar que sea una fuente, como dicen los periodistas, de entero crédito, ese cliché, esa frase, fuentes de entero crédito. Eso es bien importante. Una vez que nosotros conocemos la fuente, la referencia, el referente. La fuente es una cosa y el referente es a propósito de lo que nosotros nos estamos comunicando. A mí me encanta cuando yo veo esos programas de televisión en donde se nota que el periodista, el comunicador, sabe el tema que está desarrollando, porque se ilustró, conoce, no está improvisando. Y eso, unido a ese bagaje cultural que es importante de la lectura y de ver y revisar siempre cuál es el propósito de mi profesión, de mi organización, ¿verdad? El propósito por el cual yo estoy haciendo algo, eso es fundamental. Entonces tenemos conocer la fuente, conocer bien la información, los referentes. Es importante saber redactar la información, utilizar los principios básicos para redactar una noticia, una información, utilizar los medios adecuados y saber a qué público. Eso es lo primero. Y disculpen que lo puse ahora, pero lo primero es saber a quién yo me voy a dirigir para entonces poder desarrollar ese mensaje que llegue a ese público. Ese es en términos generales, porque si ya es comunicación interpersonal o si es visual son otros elementos. Seguimos por acá. Wilfredo Rivera pregunta, ¿cree usted que el poder de las redes sociales en cuanto a los fake news está revolucionando al mundo? Está revolucionando al mundo, definitivamente. Desde que aparecieron las redes sociales cambió todo. Nuevos actores, nuevos medios, nuevos tipos de mensajes. Pero lo que estamos viendo ahora es la fusión de las redes sociales con una pandemia y eso ha hecho un boom y ha creado otro virus, que es este virus de la información, que nos ha llevado a nosotros a situaciones límites, que hasta la misma Organización Mundial de la Salud, como les dije, hizo un conteo de cuántas desinformaciones hay en las redes sociales y es el 86%. Las redes sociales, ayer estaba yo en una conferencia y decían que con el tema este de la educación, los jóvenes en muchos países en donde antes ellos andaban por las calles, en esos países los gobiernos han liberalizado la banda ancha y han hecho libre y gratis el internet. Y ya no se ve a los jóvenes en la calle saliendo, porque muchos salían para poder buscar conexión, encontrar sitios donde poder. Yo tengo entendido que hay casos dentro de los estudiantes del Centro Regional de Veragua que tienen que subirse hasta un árbol para conseguir la línea, para conseguir la conexión, para conectarse. Entonces, todo eso influye mucho y ha cambiado. O sea, estamos en una nueva realidad, en donde ahora mismo la persona que no sabe manejar las redes sociales va a estar fuera de la comunicación. Ya no vamos a hablar de Big Data, sino que quien no maneja redes sociales, quien no maneja estas plataformas de Zoom, Google Meet, Jitsi, etcétera, Cisco, va a estar fuera. WhatsApp, hay gente que todavía no lo maneja y el WhatsApp ha creado una serie de caos con esto de las informaciones falsas. Agradecemos a todos los participantes en el chat. Seguimos con otra pregunta por acá. Doris Rodríguez pregunta, ¿qué hacer cuando se encuentra una noticia falsa? Bueno, esta pregunta resume prácticamente lo de nuestra conferencia. Primero que nada,
no debemos compartirla. Si ya la hemos identificado, no compartirla. Si no la hemos identificado, buscar las fuentes, precisamente ir a los buscadores que ustedes los jóvenes manejan al dedillo, que saben cuántos hay. Yo de repente si los comienzo a señalar me quedo con los dedos, me sobran dedos, pero ustedes saben muchísimo más. Y entonces tratar de ser críticos, y más cuando salen en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en el mismo Google, en todo, hasta en los buscadores también hay mucha desinformación. Entonces, tenemos que hacer eso, ver las fuentes, confrontarlas, buscar gente que sepa y preguntarle, pero no debemos compartirla. O sea, debemos de revisar antes y no competir con los periódicos ni las televisoras, que quién tiene la primicia. Si los hemos cuestionado tanto y ahora estamos haciendo lo mismo. Así es que revisemos bien eso. Es bien importante. Y ser críticos. Pasamos con Euclide Acosta, presidente de REO. Buenos días a todos los que nos escuchan, nos están viendo. A mi profesora, mi respeto, mi profesora Marixa, mi salud y mi respeto, profesora. ¡Ay, Euclide! Euclide. Me gustó mucho, profe, el pensamiento del Pixbae. Es totalmente cierto, totalmente cierto. Me imagino que es su autoría, ¿no? Entonces, profe, antes le preguntaron que si las noticias falsas tienen algún beneficio. Estaba un poco acá, pues sabe que estamos en nuestro hacer, pero por ser esta conferencia que felicito a los jóvenes, tan importante, porque en realidad es lo que se maneja. Con el caso de los jóvenes de Colón salió una noticia que esa fue falsa, que estaban en unos freezes y todo el mundo asustado, aterrado, y eso no puede ser, y resultó que era falso. Entonces, o sea, está muy de moda las noticias falsas. Entonces preguntaron, ¿qué beneficio trae una noticia falsa? Como que si la noticia falsa trae beneficio, y no entendí porque tenía otra cosa que sí. Usted como que explicó que sí trae beneficio, o sea, que en cierto modo ese levantamiento de una noticia falsa trae beneficio al que o sea, el que la lanza tiene un objetivo. A veces, o a veces no. Eso es lo que... Sí, o sea, los fake news nacen con un propósito de manipular. Uno de esos propósitos es manipular. Otro es propósito de generar ingresos, ganancias. O sea, que una cantidad de jóvenes y de adultos que vieron que con llenar sus portales o sus sitios de noticias falsas iba a atraer mucha clientela, y entonces se lo vendían a empresas. Cuando estoy hablando de beneficios económicos en ese sentido. Eso es el beneficio, porque si no, yo no le encuentro ningún otro beneficio, sino más bien cuestiones negativas, como dañar la reputación, engañar a las personas, generar sufrimiento. Hay suicidios. En el caso de México se dieron, fue tanto el acoso a través de las redes con informaciones falsas, con bulos, que se han dado casos de suicidio. En la actualidad, la gente que está escuchando esas informaciones se deprime, se están dando casos de problemas mentales, y si uno hila fino, tiene que ver con esa infodemia, que es esa saturación de información, y en donde el 83%, según las investigaciones, han sido informaciones falsas de Euclide. A eso es que me refería. No sé si con eso te respondo. Gracias a todos los participantes por su pregunta y a la doctora Maritza Mosquera por brindarnos sus conocimientos, experiencia e investigaciones sobre el tema. Respetada audiencia, ahora pasamos a los agradecimientos y está a cargo de la compañera Evelyn Valdés. Adelante. Ha sido para nosotros un gran placer haber contado con la doctora Maritza Mosquera por decir sí y darnos esta conferencia, que ha sido importante para nuestra futura vida profesional en el manejo de las noticias periodísticas. Nuestras muestras de gratitud. De igual manera, agradecemos a la Magíster Angélica Marín
por acompañarnos en nuestro evento, a la Magister Mavi González de Campo por permitirnos y ser nuestra profesora de la asignatura Periodismo en la Sociedad de la Información y asesora de este evento, que nos motivó a realizarlo de esta manera. Gracias también a la empresa MP Consulting Group por el gran apoyo brindado en el equipo y controles técnicos. A todos ustedes por acompañarnos en este evento, gracias. De esta manera damos por finalizado esta jornada, deseándoles que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, gracias a todos. Dios me los bendiga. Cuídense. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Los profesores de la facultad que quedaron aquí, si se pueden, vamos a tomar una foto ya general con nuestra conferencista, por favor, profesores. Como no, agradeciendo también la excelente posición de la distinguida doctora Marisa Mosquera. Un agrado escucharla. Gracias, profesor, por estar con nosotros también. Sí, felicidades a los alumnos, a la profesora. Realmente tenemos un gran reto como comunicadores, ver con lupa todo lo que se presenta ante nuestros ojos ahora en esta época. Saludos. Así mismo es. Felicidades, excelente participación, excelente exposición. Felicidades, profesora Mavi, también. Ay, gracias, profesora Briseida. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Gracias. Entonces vamos a ver si todos enciendan las cámaras, muchachos, del grupo. Para tomarnos la foto ya de recuerdo, acá con la profesora, nuestra conferencista. Los demás participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro evento. Cuídense, bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias. Saludos, profesora Briseida. Gracias. Euclides, saludos. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Bye. Gracias, chao. Vamos a esperar unos minutitos para la foto ya de todo. Generoso, ¿quién es ese que está ahí con el dedito ese? Por favor. No sé quién es. ¿Ya tomaron la foto? Ah, miren, ya tomaron la foto, ahí salen todos. No lo había visto. Ya me la mandaron, sí. Sí, ya nos tomaron la foto. Gracias, gracias, profesores, por estar con nosotros. Gracias. Saludos, que tengan buen día. Gracias. Gracias. Gracias.